Bueno, ¿qué tal? Excelente pregunta. Lo que pasa es que la clasificación atípicos es una clasificación sumamente inespecífica, porque en realidad es para diferenciarlo de los antipsicóticos más clásicos, más típicos, que solo tenían como mecanismo de acción el antagonismo del receptor D2. En cambio, los atípicos tendrían, además del antagonismo del receptor D2, afinidad por otros receptores, como por ejemplo ejercer antagonismo sobre el receptor de serotonina 5-HT2A, que los típicos no suelen tenerlo. Ahora, cuando uno entra profundamente en el tema de la psicofarmacología, se da cuenta que en realidad todo esto tiene un montón de matices, porque en determinados contextos clínicos, a determinadas dosis, los típicos se pueden comportar como atípicos y, todavía más común, los atípicos a dosis altas suelen comportarse como un antipsicótico típico. Entonces, fíjate cómo todo se va intercambiando y las clasificaciones en psicofarmacología tienden a tener este tipo de problema. También pasa con la denominación de antidepresivo. La gente piensa que es para la depresión y en realidad tiene un montón de usos y utilidades que cuando yo doy seminarios sobre psicofarmacología o hablo del tema o doy clase a mis estudiantes, siempre les comento las peculiaridades que tiene ese nombre común, que también termina generando confusión y problemas entre la población que los emplea o los usa o los necesita. Y por último, entre la clozapina y la quetiapina hay un universo de diferencia. La clozapina, de hecho, merece todo su propio video aparte, y la quetiapina... Bueno, esta pregunta es en relación a los micropuntos. Si son LSD puro, en la mayoría de casos, por supuesto que no. Ya hice varios videos al respecto. ¿Cómo interactúan con antipsicóticos? Depende del antipsicótico del que se trate. Ahora, vieron que yo siempre digo que no es conveniente combinar ningún tipo de sustancias. Bueno, todavía menos combinar un antipsicótico con algo que podríamos llamar un propsicótico, como un micropunto. Porque tenga LSD o tenga otro tipo de sustancia, si produce efectos alucinógenos, estamos hablando de una sustancia que evidentemente está ejerciendo, por ejemplo, agonismo sobre el receptor 5-HT2A. Y hay un montón de antipsicóticos, sobre todo los de la familia de los atípicos, que ejercen el efecto opuesto, que es un antagonismo del receptor 5-HT2A. Entonces, vamos a tener efectos contrapuestos en algunas dianas moleculares y en otras directamente efectos impredecibles por la suma de ambos. Además, no nos olvidemos que los antipsicóticos pueden tener efectos secundarios relativamente permanentes, como una disinencia tardía y el caso más preocupante, un síndrome neuroléptico maligno. Si a eso le sumamos una alta dosis de un alucinógeno, podemos desarrollar una hipertermia también por síndrome serotoninérgico. Entonces estamos mezclando lo peor de todos los mundos. Alto riesgo de toxicidad, alto riesgo de problemas gravísimos e irreversibles y daños irreparables para la salud. El uso sostenido de antipsicóticos causa disminución de corteza prefrontal y daño cognitivo real. Esto incluso es algo que yo trabajo con los estudiantes en la facultad. Buenísima pregunta, buenísima. Está comprobado que los antipsicóticos pueden causar disminución de la materia gris encefálica. Y la materia gris encefálica es la responsable del procesamiento de la información. Así que ahí uno podría decir, oh no, estamos en problemas. Pero acá viene la complejidad del campo de la psicofarmacología, que es que, por ejemplo, en una esquizofrenia sin tratamiento, la pérdida de materia gris ocurre también. Y de hecho, fíjate esta locura, esto es un flash total, pero total. Si vos introducís un antipsicótico que vos decís, bueno, causa pérdida de materia gris, en una estructura esquizofrénica, en una persona que está padeciendo esquizofrenia, la pérdida de materia gris se reduce. ¿Se entiende lo que estoy planteando, no? Entonces, ahí uno empieza a tener como la complejidad de que no hay sentencias o fármacos buenos y malos. Sencillamente hay fármacos en los cuales, según la disposición de los medios tecnológicos disponibles para ese momento, serán útiles clínicamente o no. Daño cognitivo real, me preguntas. No entiendo bien a qué te referís, pero bueno, está sustentado materialmente. Ahora, siempre que un fármaco lo tome una persona que lo necesite, no hay prácticamente efecto adverso que no justifique su uso, ¿se entiende? Salvo que el efecto adverso sea extremadamente grave. Si no, fíjense lo que termina ocurriendo con los... El antipsicótico es una lobotomía química, las cosas por su nombre. Bueno, te daría una respuesta de 9 horas si Instagram me dejara. Bien, por supuesto, como siempre, con respeto, y este tipo de preguntas o de comentarios a mí me gustan mucho, además sirven para el resto de la población. En primer lugar, es cierto que hay ciertos grupos de antipsicóticos, sobre todo si el sujeto es susceptible, porque hay sujetos que pueden estar tomando altas dosis y no desarrollar estos efectos secundarios,
Pero hay sujetos que son susceptibles con ciertos antipsicóticos a desarrollar una disminución de la función intelectual y de la coordinación motora. Ahora, lo bueno es que todo esto tiene solución. Ajustando la dosis, cambiando por otro antipsicótico o agregando otro grupo de fármacos que no voy a mencionar, pero que corrigen, por supuesto, las dificultades motrices. Eso para empezar a hablar. En segundo lugar, solo una lobotomía química. ¿Usted alguna vez vio a una persona con esquizofrenia sin tratamiento? Porque de repente, uno lo puede ver, Una persona que no podía ni hablar ni controlar esfínteres, por empezar a tomar un antipsicótico, controla esfínteres, habla. Había un ser humano real ahí abajo, debajo de toda la patología. Entonces, compararlo con una lobotomía como si fuera puro daño o pura tortura, resulta no solo irresponsable y gratuito, sino también algo que va directamente con la vida humana. Está comprobado incluso en estudios longitudinales que siempre que una persona con esquizofrenia se le prescriban, por ejemplo, antipsicóticos, la sobrevida es mucho mayor, porque se muere mucho antes cuando no están con tratamiento antipsicótico. Hace mucho leí que los antipsicóticos no son tales. Bueno, el resto del comentario lo pueden leer ahí, pues yo no lo puedo leer. Los antipsicóticos sí son tales. La nomenclatura tranquilizantes mayores se usó en un momento donde la psiquiatría estaba en pañales, o sea, recién comenzando, y aparte los psiquiatras tardaron más en entender de psicofarmacología que los mismos psicofarmacólogos. Era un momento muy primigenio, no se entendía bien por qué se hacían las cosas o por qué se usaban. Eso es cercano a la época donde se generaban shock glucémicos para tranquilizar a los pacientes, así que imagínate. Esa clasificación duró varios años en los libros de psicofarmacología, de hecho, y de psiquiatría antigua. De hecho, yo tengo varios de esos libros, pero se usaba el término tranquilizante mayor para diferenciarlo de lo que se consideraba un tranquilizante menor. O sea, porque los tranquilizantes menores, como por ejemplo las benzodiazepinas, no reducen cuadros de agitación severa a origen psicótico, no sirven para eso. En cambio, los antipsicóticos de ese momento sí, y por eso se los llamaba tranquilizantes mayores. Ahora sí se sabe que son antipsicóticos, porque no solo además disminuyen alucinaciones y delirios, que son clasificados como síntomas positivos dentro de la psicosis, sino que ahora hay antipsicóticos que actúan sobre los síntomas negativos y cognitivos de la esquizofrenia, mediante mecanismos de acción multimodal que incluyen otras dianas moleculares diferentes a los primeros antipsicóticos. Así que el término tranquilizantes mayores es obsoleto y totalmente antiguo, y la clasificación de psicóticos está bien. En todo caso se pueden clasificar los antipsicóticos en incisivos, sedativos y mixtos. ¿Qué tal, Claudia? Acá me pone un muy lindo comentario, me empieza diciendo que le encantaría que hable sobre un tema. Eso a mí me alegra un montón. Que hable sobre bipolaridad. ¿Cuál es para vos el mejor antipsicótico y si está bueno combinarlo sí o sí con valproato? Bueno, no hay un mejor antipsicótico. No hay un mejor antipsicótico. De hecho, se considera por grandes asociaciones de trastorno bipolar en el mundo, grandes psiquiatras que tenemos acá en Argentina sobre trastorno bipolar, de las cuales yo he participado en varias actividades como espectador de APSA, que la asociación psiquiatra acá en Argentina, de psiquiatras acá en Argentina son espectaculares, los profesionales que tenemos acá en Argentina de psiquiatras son maravillosos y muy, muy buenos investigadores. Y bueno, tenemos por suerte psiquiatras muy, muy imparciales que siguen rescatando el valor que tiene el litio, el valor agregado que tiene el litio. Se lo ha demonizado demasiado, por supuesto que tiene sus complejidades, sus complicaciones, es tóxico para la glándula tiroidea, hay un montón de cuestiones, pero es tan bueno, bien usado, bien empleado, y si el paciente lo tolera bien, que no hay nada con qué darle. Ahora, vos fijate que estoy hablando de litio, que no es un antipsicótico. El litio no es un antipsicótico, pero es muy efectivo en trastorno bipolar. Y el trastorno bipolar no se trata solo con antipsicóticos. Así que ojo. Y también otra cosa, no es que haya uno mejor que el otro. Depende del paciente, de la respuesta a ese fármaco y de las indicaciones en general que dé el médico psiquiatra tratante. Eso es muy importante y siempre tenerlo en cuenta. Acá alguien me pone, quisiera dejar la quetiapina. Mi médico me dice que no, pero la realidad es que fue la única sustancia que me ayudó a superar mi adicción a la coca y la única que me hizo realmente bien. Ahora, yo pregunto, ¿por qué querés dejar el único fármaco que te hizo bien, que te ayudó a ganar la batalla más importante de tu vida, en los términos que vos mismo lo planteás, y que en esencia te mantiene bien? Es un fármaco diseñado para ser usado a largo plazo, que puede tener efectos secundarios, pero el mensaje completo está claro que es sencillamente dejarlo por una cuestión de no querer tomar más medicinas. Y hay veces que sencillamente es la pastilla diaria que te permite sobrellevar eso, y no hay por qué meterse con lo que funciona. Si a vos no te genera ningún efecto secundario realmente importante, que entiendo que no, porque realmente no es mencionado, ¿por qué la dejarías? Si te está haciendo bien.
te está ayudando. Estás hace más de 6 años bien. Hacele caso al médico, por eso siempre enfatizo con el médico, sobre todo cuando las cosas van marchando. ¿Por qué las queremos cambiar a veces? Por aquí alguien me consulta, me recetaron quetiapina y aumenté 3 kilos en 2 semanas. Me parece mucho, me genera mucha hambre, pero si como menos igualmente no baja de peso. ¿Cuál es la explicación? La quetiapina genera una serie de alteraciones metabólicas por las cuales, por más que reduzcas la ingesta de alimentos, es posible que sigas aumentando de peso. Si el aumento de peso persiste, es criterio para considerar cambio de psicofármaco. No es algo a subestimar el aumento de peso ni las enfermedades metabólicas asociadas. En los pacientes que no lo genera está todo bien, pero si se generan realmente enfermedades metabólicas se puede complicar todo el cuadro basal y la calidad de vida del paciente baja bastante. Así que es un criterio para considerar cambio de psicofármaco. Consultalo con tu médico. No por los 3 kilos nada más, por supuesto, sino cuando se produce un aumento realmente acusado. Bien, acá alguien me consulta. Yo tomo Ketia 200 miligramos cada noche. Llevo con ella 3 años. No sé si algún día puedan quitármela, pero leí por ahí, no recuerdo el estudio, que atrofiaba la corteza cerebral. ¿Qué tan cierto es? Bueno, esta es muy buena tu pregunta, porque ¿qué tan cierto es? Porque claro, la atrofia cerebral es abstracta o administrada a ratones o administrada a humanos que no requieren quetiapina. Ahora, supongamos que te indican la quetiapina porque no dormís. Bueno, si no dormís, eso produce atrofia cerebral. O supongamos que te indica quetiapina porque tenés una psicosis maníaco-depresiva. Bueno, eso también atrofia tu cerebro. Sobre todo cuando no tenés abordado ese padecimiento. O ni hablar si tenés esquizofrenia. Y otro conjunto de trastornos que pueden ser abordables mediante la quetiapina. Entonces, no estar en tratamiento atrofia la corteza cerebral. Así que adivina cuál es el efecto agregado de hacer tratamiento. Exactamente, que se termina protegiendo tu corteza cerebral. O tu cerebro. Sí, me preguntaste por corteza cerebral. Así que, en todo caso, terminas preservando mayor cantidad de corteza cerebral. Supongamos, si es el abordaje para una esquizofrenia, tener más organizado el pensamiento, mejor modulada la actividad de la corteza prefrontal y otras estructuras críticas, va a hacer que te desempeñes mejor, puedas ser empleable, tener vínculos, relaciones, y todo eso enriquece nuestro mundo de neuronas también. Nuestro mundo simbólico es reflejo de nuestro mundo neuronal, por supuesto. Así que, confía en el tratamiento. Hola, quería consultarte si es normal que cuando me falta la quetiapina de 100 que tomo por las noches no me dé sueño y duerma re poco. Sí, efectivamente, es absolutamente normal que pase eso cuando se discontinúa un tratamiento psicofarmacológico que no está pautado que se discontinúe en ese momento. Porque el acto de discontinuar un psicofármaco es un acto médico también. Que te falte un día o ese tipo de cuestiones, con este, sobre todo con este en particular, va a generar ese tipo de efecto rebote sobre el sueño. Después, me pregunta, toma también lorazepam y quetiapina, y me pregunta si le hinchan. Bien, como tal, retención de líquido a niveles graves no deberían generar. Si eso ocurriera, habría que hacer consulta con un nefrólogo, o un médico clínico, o algún especialista que esté relacionado al tema. De lo contrario, si te referís a subir de peso, sí, y tengo un video respondiendo de por qué eso ocurre en específico, pero en términos generales es porque son fármacos que alteran sustancialmente el metabolismo, sobre todo la quetiapina. ¿Por qué uno tiene sueños rarísimos con quetiapina? Bueno, en realidad muchos psicofármacos son capaces de alterar la frecuencia y la duración de los sueños. Sin ir más lejos, la María misma, por ejemplo, puede alterar el sueño, y el consumo de cualquier sustancia general puede alterar el contenido onírico, porque en realidad sueño como tal, sueños dentro del sueño, ¿no? Que es un estado fisiológico más amplio derivado de la conducta de quedarse dormido. Bien, entonces, ¿por qué puede ocurrir esto? Las distintas sustancias que pueden ingresar a nuestro organismo se unen a receptores que se encuentran en el tejido nervioso. Eso hace que la actividad del tejido nervioso se modifique. Si la actividad del tejido nervioso se modifica durante el sueño, nosotros no es que tenemos el cerebro apagado. Nuestro sistema nervioso y el encéfalo, y sobre todo el cerebro dentro del encéfalo, es una estructura totalmente activa durante el sueño. De hecho, hay una fase de sueño que se llama sueño REM o MOR, porque en esa fase movemos los ojos como locos. Habitualmente es allí donde se producen los sueños con contenido declarativo. Estos sueños que uno puede situar y recordar en alguna medida, ¿no? Los sueños de la fase no REM son mucho más difíciles de recordar y además tienen mucho menos contenido declarativo, son bastante horripilantes, pueden llegar a serlo en algunos casos. En definitiva, al modificar la actividad del sistema nervioso se modifica, por supuesto, la forma en la que produce los sueños y cómo se expresan estos en nuestra conciencia. ¿Qué tal? Me preguntás qué son los antipsicóticos atípicos. Bien, por ejemplo, el aripiprazol.
En psicofarmacología es realmente complejo clasificar psicofármacos, porque a veces se le llama antipsicóticos, pero no se usan solo para psicosis, ¿no? Pero bueno, en general se hizo una diferenciación arbitraria, necesaria y didáctica para separar los antipsicóticos que serían típicos de los atípicos. Se dice que los típicos son antipsicóticos que solo actúan sobre una diana molecular específica, ¿sí? Que se asociaba a muchos efectos secundarios, por ejemplo a nivel motor. Y después aparecieron otros antipsicóticos que se llamaron atípicos porque actuaban sobre otro tipo de receptores diferentes a los típicos, ¿sí? Por ejemplo, el 5-HT2A o el 5-HT2C, y eso le confería menos efectos secundarios a nivel motor. Pero, por ejemplo, hay varios atípicos que tienen más efectos secundarios a nivel metabólico, ¿sí? Entonces, al fin y al cabo, la diferencia entre típico y atípico también va a depender de la dosis y también de las posibilidades terapéuticas que habilita el uno y el otro en función de los sitios del sistema nervioso sobre los que actúa. El aripiprazol es un atípico y el haloperidol es un típico. Muy conocido el haloperidol también. Llevo más de un año tomando quetiapina y en ese lapso también me puse el chip anticonceptivo y me lo saqué. Engordé muchísimo y no puedo bajar. Si cambio de medicación, ¿podría bajar de peso o no? Ya me hice estudios y no tengo tiroides. Bueno, te referís a que no tenés una enfermedad tiroidea. Tiroides seguro tenés si no te la extrajeron. Bien. Yo a esta persona le dije que, hablando con su médico, puede considerar cambiar de medicación para tener un impacto menor sobre el metabolismo y no seguir subiendo de peso, ¿no? Y me dice que el médico no le quiere cambiar de medicación. Bueno, si el paciente se siente mal y sigue ganando peso, no tiene ninguna eficacia terapéutica la quetiapina, porque si el paciente va a estar mal, va a estar rechazando el tratamiento y todo, ya tenés comprometida la eficacia terapéutica. Entonces, o se habla bien con el paciente, o tarde o temprano va a terminar abandonando el tratamiento. Recordemos que garantizar la adherencia no se hace solo desde lo verbal y el consciente, sino también que el paciente esté cómodo con los efectos secundarios que éste le genera. Por más eficiente que sea un medicamento, si los efectos secundarios son intolerables para el paciente, ahí hay que hacer un ajuste importante y un trabajo importante.